Página 90. Mientras duró la con- Mientras duró la convalecencia tuve ahogos de esos casi a diario. Una tarde mi abuela salió y me dejó muy bien, pero al volver ya por la noche a mi cuarto, vio que me faltaba la respiración. Dios mío, ¿cuánto estás sufriendo?, dijo con las facciones descompuestas. Salió de la alcoba enseguida, oí la puerta de la calle y al poco volvió con una botella de coñac que había ido a comprar porque no quedaba en casa. Muy pronto comencé a sentirme bien, feliz. Mi abuela, la cara un poco encarnada, tenía aspecto de disgusto y a los ojos se le asomaba una expresión de cansancio y de descorazonamiento. Mira, prefiero dejarte y que te aproveches un poco de este alivio, me dijo, y se fue de pronto, pero antes le di un beso y noté que tenía sus frescas mejillas como mojadas. No sé si por la humedad del aire de la noche que le había dado en la cara hacía un momento. Al día siguiente no entró en la alcoba hasta por la noche, porque según me dijeron, tuvo que salir. A mí me pareció eso una prueba grande de indiferencia hacia mí, y hube de contenerme para no echárselo en cara. Como me seguían los ahogos, sin que pudiese atribuirse a la congestión pulmonar, que ya estaba acabada del todo, mis padres llamaron a consulta al doctor Cotard. Un médico, requerido para un caso así, no basta con que sepa mucho. Como se encuentra con síntomas que pueden serlo de 3 o 4 enfermedades distintas, al fin y al cabo, su olfato y su golpe de vista son los llamados a decidir qué dolencia tiene delante más probablemente, a pesar de las apariencias de semejanza con otras. Es este don misterioso, es este don misterioso que no implica superioridad en las demás partes de la inteligencia y que puede poseer un ser vulgarísimo al que le guste la música más mala y la pintura más fea. En mi caso, los síntomas materialmente observables podían achacarse igualmente a espasmos nerviosos, a un principio de tuberculosis, a asma, a una disnea toxialimenticia con insuficiencia renal, a bronquitis crónica o a un estado complejo en el que entran varios de estos factores. Y era lo grave que los espasmos nerviosos no requerían otro tratamiento que el desprecio. La tuberculosis demandaba muchos cuidados y un género de alimentación que hubiese sido perjudicial para un estado artrítico como el asma, y que hasta podría ser peligroso en un caso de disnea toxialimenticia. Enfermedad esta que había que tratar con un régimen que, en cambio, para la tuberculosis sería funesto. Pero las vacilaciones de Cotard duraron muy poco y sus prescripciones fueron imperiosas. Purgantes violentos y drásticos, unos días a leche sola y nada más, ni carne ni alcohol. Mi madre murmuró que ella creía que a mí me haría falta tomar fuerzas, que era ya de por mí muy nervioso y que esas purgas de caballo y ese régimen me pondrían muy decaído. Observé los ojos de Cotard inquietos como si tuviera miedo a perder el tren, que el doctor se preguntaba si no se había entregado esta vez a su bondad nativa. Hizo por acordarse de si se había revestido su máscara de frialdad, lo mismo que se busca un espejo para ver si no se nos olvidó el nudo de la corbata. En la duda y a modo de compensación, por si acaso, respondió groseramente: no tengo por costumbre repetir mis prescripciones. Deme una pluma y, sobre todo, póngale a leche. Más adelante, cuando hayamos acabado con los ataques y con la agripnia, no tengo inconveniente en que tome usted alguna sopa y algún puré, pero a leche, siempre a leche. Eso le gustará a usted porque en España está de moda. Juego de palabras intraducible basado en la semejanza de
pronunciación existente entre olé y olé, a leche en francés. Nota del traductor. Este chiste era conocidísimo de sus alumnos porque le soltaba en el hospital cada vez que ponía a régimen lácteo a un hepático o a un cardíaco. Luego ya irá usted volviendo poco a poco a la vida ordinaria, pero en cuanto vuelvan la tos y los ahogos, purgantes, lavados intestinales, cama y leche. Escuchó las últimas objeciones de mi madre con aspecto glacial, sin contestarlas, y como se fue sin haberse dignado explicar las razones de aquel régimen, que a mis padres les pareció que no tenía nada que ver con mi caso y que me debilitaría inútilmente, no le hicieron adoptar. Claro es que procuraron ocultar al doctor Cotar su desobediencia, y para ello evitaban las casas donde se les solía encontrar. Pero como mi estado se agravó, se decidieron a ponerme al régimen de Cotar con toda exactitud. A los 3 días desaparecieron los estertores y la tos y respiraba bien. Entonces comprendimos que Cotar, aunque me había encontrado bastante asmático, como más tarde nos dijo, y sobre todo chiflado, vio claramente que lo que en aquel momento predominaba en mí era una intoxicación y que lavándome bien el hígado y los riñones me descongestionaría los bronquios y me daría respiración, sueño y fuerzas. Y comprendimos que aquel imbécil era un gran clínico. Por fin pude levantarme, pero ya no se hablaba de mandarme a los Campos Elíseos. Decían que era porque había un viento muy malo. Yo me figuraba que se aprovechaban de ese pretexto para que ya no pudiera ver a la señorita de Swan. Y no me quedó otro recurso que repetir a todas horas el nombre de Gilberta, como esa lengua natal que los naturales de un país vencido se esfuerzan por conservar para no olvidarse de la patria, que nunca volverán a ver. Algunas veces mamá me pasaba la mano por la frente diciéndome: de modo que los jovenzuelos no cuentan ya a sus mamás las penas que tienen. Francisca se acercaba a mí todos los días y decía: ¿qué cara tiene el señorito? No me ha mirado usted al espejo. Parece un... No se ha mirado usted al espejo. Parece un muerto. Verdad es que Francisca habría tomado el mismo aspecto fúnebre si yo no hubiese tenido más que un simple constipado. Esas lamentaciones provenían más bien de su posición que de mi estado de salud. Yo no distinguía entonces si ese pesimismo implicaba en Francisca dolor o satisfacción. Provisionalmente decidí que era un pesimismo de profesión y de clase. Un día, a la hora del correo, mamá me puso en la cama una carta. La abrí distraídamente, puesto que no podía llevar la única firma que me hubiera hecho feliz, la de Gilberta, porque no me trataba con ella fuera de los Campos Elíseos. Precisamente en la parte baja del papel, timbrado con un sello de plata que representaba a un caballero con su casco, a cuyos pies se retorcía la leyenda Per viam rectam, al final de una carta escrita con letra muy grande y que parecía llevar casi todas las frases subrayadas, sencillamente porque el trazo horizontal de la T no iba en la letra misma, sino suelto por encima, vi la firma de Gilberta. Pero como consideraba imposible esta firma en una carta a mí dirigida, el verla no me causó alegría, porque la visión no iba acompañada por la fe. Por un instante esa firma revistió de irrealidad a todo lo que me rodeaba. Jugaba ella, la inverosímil, con vertiginosa velocidad, a las 4 esquinas con la cama, la chimenea y la pared. Vi que todo vacilaba como cuando se cae uno de un caballo y me pregunté si no había una existencia enteramente distinta de la que yo conocía, en contradicción con ella, pero que fuese la verdadera, y que al serme mostrada de pronto me infundía esa misma perplejidad, su perplejidad puesta
por los escultores que representan el juicio final en las figuras de los muertos resucitados que se hallan en los umbrales del otro mundo. La carta decía: mi querido amigo, me he enterado de que ha estado usted muy enfermo y de que ya no va a los Campos Elíseos. Yo tampoco, porque hay muchas enfermedades. Pero mis amigos vienen a casa a merendar los lunes y los viernes. Y de parte de mi mamá le digo que tendremos mucho gusto en que usted venga en cuanto esté bueno. Podremos reanudar en casa nuestras gratas charlas de los Campos Elíseos. Adiós, querido amigo. Espero que sus padres le dejarán venir a merendar a menudo, con los amistosos afectos de Gilberta. Mientras que yo iba leyendo estas palabras, mi sistema nervioso recibía con admirable diligencia la noticia de que me había ocurrido una cosa felicísima. Pero mi alma, es decir, yo mismo, el principal interesado, seguía ignorándolo. La felicidad venida por el camino de Gilberta, era cosa en la que yo había pensado constantemente, una cosa toda de pensamiento. Lo mismo que decía Leonardo de la pintura, cosa mentale. Y una hoja de papel cubierta de caracteres es algo que el pensamiento no asimila enseguida. Pero en cuanto acabé la carta, pensé en ella. Se convirtió en objeto de meditación, ella también, en cosa mentale. Y le tomé tanto cariño que tenía que leerla y besarla cada 5 minutos. Y entonces ya me di cuenta de mi felicidad. La vida está llena de milagros de estos, milagros que pueden esperar siempre los enamorados. Quizá este hubiese sido provocado artificialmente por mi madre, que al ver cómo desde hacía algún tiempo iba yo perdiendo el ánimo de vivir, pudo pedir a Gilberta que me escribiera, igual que en la época de mis primeros baños de mar, para que me gustara zambullirme, cosa que yo detestaba porque me cortaba la respiración. Entregaba a escondites al bañero preciosas cajitas de conchas y ramitas de coral que yo me creía que encontraba en el fondo del agua. Además, en todos esos acontecimientos que en la vida y en sus situaciones contrapuestas se refieren al mar, al amor, lo mejor es no intentar comprender, puesto que en lo que tiene de inexorable y como de inesperado, parecen regidos más bien por leyes mágicas que por leyes racionales. Un millonario, hombre encantador a pesar de sus millones, se ve despedido por la mujer pobre y sin atractivos con quien vivía. Apela en su desesperación a toda la potencia del oro y pone en juego todas las influencias de la tierra para que su querida vuelva con él, sin lograrlo. Ante la testarudez invencible de esa mujer, más vale suponer que el destino quiere agobiarle y hacerle morir de una enfermedad al corazón que no buscar una explicación lógica. Esos obstáculos con que tienen que luchar los amantes y que su imaginación, excitada por el dolor, intenta adivinar en vano, consisten muchas veces en una rareza del carácter de esa mujer de la que no pueden triunfar, en su necedad, en la influencia que sobre ella ejercen y los temores que le inspiran personas que el amante no conoce, o en la clase de placeres que momentáneamente pide a la vida, y que ni su amante ni la fortuna de su amante pueden proporcionarle. Sea como fuere, ello es que el amante está muy mal colocado para poder averiguar la naturaleza de esos obstáculos que la astucia femenina le oculta y que su propio discernimiento, viciado por el amor, le impide apreciar con exactitud. Se parecen a esos tumores que el médico acaba por reducir, pero sin saber cuál fue su origen. Porque, como ellos, esos obstáculos permanecen en el misterio, pero no son eternos, aunque por lo general
suelen durar más que el amor. Y como el amor no es pasión desinteresada, ocurre que el enamorado, que va dejando de estarlo, ya no intenta averiguar por qué se negó obstinadamente años y años a seguir siendo querida suya esa mujer pobre y ligera de la que estuvo enamorado. Y en materia amorosa, un misterio semejante al que oculta nuestra vista muchas veces la causa de una catástrofe envuelve igualmente con harta frecuencia esas repentinas soluciones felices, como la que me trajo la carta de Gilberta. Soluciones felices, o que al menos lo parecen, porque, porque no hay solución realmente venturosa cuando está en juego un sentimiento de tal naturaleza que cualquier satisfacción que se le dé solo sirve para mudar de sitio el dolor. Sin embargo, a veces parece que se da una tregua y por algún tiempo triunfa la ilusión de estar curado. Por lo que se refiere a esa carta que llevaba al pie un nombre que Francisca no quería creer que era el de Gilberta, porque la G, muy historiada y apoyada en una I sin punto, parecía una A, y la última sílaba estaba indefinidamente prolongada por una festoneada rúbrica, si se quiere buscar una explicación racional de la mudanza que suponía y que tanto me alegró. ¿Acaso se llegue a la consecuencia de que se la debí en parte a un incidente que me pareció, muy por el contrario, que me perdería para siempre en el ánimo de los Swann? Poco tiempo antes, Bloch vino a verme, en ocasión que el profesor Cotard, que volvió a asistirme cuando adoptamos su régimen, estaba en la alcoba. El médico ya me había reconocido y seguía en el cuarto en calidad de amigo, porque aquella noche estaba invitado a cenar en casa. Así que dejaron pasar a Bloch. Estábamos charlando y Bloch contó que había oído decir a una persona con quien cenara la noche antes y que era muy amiga de la señora de Swann, que ésta me quería mucho. Yo habría deseado contestarle que sin duda estaba equivocado y afirmar que no conocía a la señora de Swann y nunca había hablado con ella, por el mismo escrúpulo que me impulsó a decírselo al señor de Norpois y por temor a que la señora de Swann me tuviese por un embustero. Pero me faltó coraje para rectificar el error de Bloch, porque comprendí muy bien que era voluntario y que si él inventaba una cosa que no pudo decir la señora de Swann, era para hacer ostentación de que había cenado junto a una amiga de esta señora, cosa que Bloch consideraba muy lisonjera y que era mentira. Y ocurrió que mientras que el señor de Norpois, al enterarse de que yo no conocía a la señora de Swann y de que me hubiera gustado conocerla, se guardó mucho de hablarle de mí. En cambio, Cotard, que era su médico, indujo de lo que oyó decir a Bloch que la madre de Gilberta me conocía y apreciaba mucho, y pensó en decirle cuando la viera que yo era un muchacho encantador y que él me trataba, lo cual sería útil para mí y halagueño para él, razones ambas que le decidieron a hablar a Odette de mi persona en cuanto tuvo ocasión. Y entonces me fue dado conocer aquella casa aromada hasta en la escalera por el perfume que usaba la señora de Swann, pero embalsamada sobre todo por la dolorosa y característica seducción que emanaba de la persona de Gilberta. El implacable portero se trocó en benévola Euménide y cuando yo le preguntaba si podía subir, tomó la costumbre de indicarme, quitándose la gorra con mano propicia, que mi plegaria había sido oída. Y aquellos balcones que desde fuera interponían entre mi persona y los tesoros que no me estaban destinados una mirada brillante, superficial y lejana, que me parecía el mirar mismo de los Swann, llegué yo un día de buen tiempo, después de haberme estado hablando toda una tarde con Gilberta, a abrirlos con mi propia mano para que entrara un poco de aire, y a ellos me asomaba con Gilberta al lado los días en que recibía a su madre, para ver llegar a las visitas
que muchas veces al bajar del coche levantaban la cabeza y me decían adiós con la mano, tomándome por algún sobrino de la señora de la casa. En aquellos momentos las trenzas de Gilberta me rozaban la cara, esas trenzas por lo fino de su grama, que parecía a la vez natural y sobrenatural, y por lo vigoroso de su artístico follaje, se me antojaban obra única hecha con césped del mismo paraíso. ¿Qué celestial herbario no hubiese yo dado por relicario a un mechón de esa grama, por poca que fuese? Pero ya que no tenía esperanza de lograr un pedacito verdadero de aquellas trenzas, habríame gustado poseer por lo menos una fotografía de ellas, cuanto más preciosa que la de las florecillas que dibujaba el Vinci. Por poderla obtener llegué a cometer verdaderas bajezas con algunos amigos de Swann y hasta con fotógrafos, bajezas que no me procuraron lo que yo deseaba, pero que me ligaron para siempre a tipos muy desagradables. Los padres de Gilberta, que estuvieron tanto tiempo sin dejarme ver que viera a su hija, ahora, cuando yo entraba en el sombrío recibimiento en el que se cernía perpetuamente más formidable y deseada que antaño la aparición del rey en Versalles, la posibilidad de encontrármelos en aquel recibimiento donde por lo general yo, después de tropezar con un enorme perchero de 7 brazos, como el candelero de la escritura, me deshacía en saludos ante un lacayo de largos faldones grises sentado en el arcón, criado al cual tomé yo allí en lo oscuro por la señora de Swann. Los padres de Gilberta, decía, si pasaban por allí en el momento de mi llegada, distaban mucho de mostrarse irritados y me estrechaban la mano sonriendo y diciéndome, ¿cómo está usted? Comment allez-vous? Lo pronunciaban sin ligar la T de comer, pronunciación esa que yo luego, al volver a casa, ejercitaba constante y voluptuosamente. ¿Sabe ya Gilberta que está usted aquí? ¿Sí? Entonces le dejamos. Y aún es más, aquellas meriendas a las que Gilberta invitaba a sus amigas y que por tanto tiempo juzgué yo la barrera más infranqueable de las acumuladas entre los dos, se convirtieron ahora en ocasiones para vernos, ocasión que me indicaba siempre Gilberta con unas letras, escritas porque yo era a un amigo reciente, en papel de cartas siempre distinto. Una vez estaba exornado con un dibujo en relieve que representaba un perro de lanzas azul encima de una leyenda humorística escrita en inglés y con signo de admiración. Otras con una áncora o con las iniciales GS, desmesuradamente alargadas y en un rectángulo de la misma altura que el papel, o con el nombre de Gilberta, bien atravesado en una esquina, en caracteres dorados que imitaban la letra de mi amiga y que acababan en una rúbrica. Todo ello encima de un paraguas grabado en negro, o bien en un monograma en forma de sombrero chino, que encerraba todo el nombre de mayúscula, pero sin que se pudiera distinguir una sola letra. Y por último, como la serie de papel de cartas de Gilberta no era ilimitada, aunque muy numerosa, al cabo de unas semanas veía yo volver ese que llevaba, como el de la primera vez que me escribió la leyenda Per Viam Rectam, debajo del caballero con casco, en un medallón de plata oxidada. Y entonces me figuraba yo que Gilberta escogía un día determinada clase de papel y al siguiente otra distinta ateniéndose a ciertos ritos. Pero hoy creo que lo que hacía era recordar el papel en que había escrito la última vez a una de sus amigas, por lo menos a sus amigas que valían la pena de tomarse este trabajo, de modo que no se repitiera, sino lo más tarde en tarde que fuese posible. Como por causa de las distintas horas de sus respectivas lecciones, algunas de las amigas que Gilberta invitaba a merendar tenían que marcharse ya cuando otras no habían hecho más que llegar. Desde la escalera oía yo escaparse del recibimiento un murmullo de voces
que en aquella emoción que me inspiraba la imponente ceremonia que iba a presenciar, rompía bruscamente, antes de que llegara al descansillo, los lazos que me unían aún a la vida anterior y me despojaban de toda memoria. Y hasta se me olvidaba quitarme el pañuelo del cuello cuando estuviera en la casa caldeada y mirar el reloj para no volver tarde. Además, aquella escalera, toda de madera, de las que solían hacerse por entonces en algunas casas de pisos, y de ese estilo Enrique II, que fue por mucho tiempo el ideal de Odette, aunque ya pronto le menospreciaría, con un cartel que no tenía equivalente en nuestra casa: prohibido utilizar el ascensor para bajar. Se me representaba como una cosa tan de maravilla que dije a mis padres que era una escalera antigua mandada traer de muy lejos por el señor Swan. Tan grande era mi amor a la verdad que no hubiese dudado en dar este detalle a mis padres, aun a sabiendas de que era falso, porque era el único capaz de inspirarles el mismo respeto que yo sentía hacia la dignidad de la escalera de los Swan. Procedía yo en eso como el que, delante de un ignorante que no sabe comprender en qué consiste el genio de un gran médico, cree que hace bien en no confesar que el tal doctor no sabe curar los constipados de cabeza. Pero como carecía yo de todo espíritu de observación y, en general, no sabía ni cómo se llamaban, ni a qué especie pertenecían las cosas que tenía ante los ojos, y lo único que comprendía es que cuando se acercaban a los Swan debían de ser extraordinarias, no estaba yo seguro de que, al comunicar a mis padres el valor artístico y la remota procedencia de esa escalera, decía una mentira. No estaba seguro, pero no dejaba de parecerme probable, porque sentí que me ponía muy encarnado cuando mi padre me interrumpió diciendo: sí, conozco esas casas, he visto una y todas son iguales. Lo que pasa es que Swan tiene tomados varios pisos, las ha hecho Berlier. Añadió que tuvo intención de tomar uno de aquellos cuartos, pero que renunció porque no le parecían cómodos y la entrada era muy oscura. Eso dijo él, pero yo me di cuenta de que mi alma debía hacer los sacrificios necesarios al prestigio de los Swan y a mi felicidad, y por una interna decisión autoritaria, aparté de mí para siempre, a pesar de lo que acababa de oír, como hace un devoto con la vida de Jesús de Renan, la idea disolvente de que su cuarto era un cuarto cualquiera, donde nosotros hubiéramos podido vivir. Aquellas tardes de merienda subía yo la escalera escalón por escalón, y sin pensamiento y sin memoria, sin ser más que un juguete de los más viles movimientos reflejos, y llegaba a la zona donde se hacía sentir el perfume de la señora de Swan. Ya se me figuraba estar viendo la majestad de la tarta de chocolate, rodeada por un círculo de platos con pastas y de servilletas grises adamascadas y con dibujos, requeridas por la etiqueta y características de los Swan. Pero aquel conjunto inmutable y reglamentado parecía depender, como el universo necesario de Kant, de un acto de libertad. Porque cuando estábamos todos en la salita de Gilberta, ella, de pronto, miraba el reloj y decía: yo ya hace tiempo que almorcé y no ceno hasta las 8, de modo que tengo ganas de tomar algo. ¿Qué les parece a ustedes? Y nos hacía pasar al comedor, sombrío como un interior de templo asiático pintado por Rembrandt, donde había una tarta arquitectónica tan bonachona y familiar como imponente, que estaba allí toda majestuosa como un día ordinario cualquiera, por si acaso a Gilberta le daba el capricho de quitarle su corona de almenas de chocolate y echar abajo sus murallas valientes y empinadas, murallas cocidas al horno como los bastidores del palacio de Darío. Y aún había más, porque para proceder a la destrucción de aquella ninívea obra de pastelería, Gilberta no consultaba solamente a su apetito, sino también al mío,
mientras que iba extrayendo para mí el derruido monumento, todo un lienzo brillante sembrado de frutas escarlata al modo oriental. Y hasta me preguntaba a qué hora cenaban mis padres, como si yo lo supiera, como si la turbación que me dominaba hubiese dejado persistir sensación de inapetencia o de hambre, noción de comida o imagen de familia en mi memoria vacía y mi estómago paralizado. Desgraciadamente, esa parálisis era más que momentánea. Vendría un momento en que habría que digerir esos dulces que yo tomaba sin darme cuenta, pero aún estaba lejos, y entre tanto Gilberta me hacía mi té, del cual yo bebía muchísimo, aunque me bastaba con una taza para no poder dormir en 24 horas. Por eso mi madre solía decir, es un fastidio, este niño no puede ir a casa de los Swan sin volver malo. Pero es que cuando estaba en casa de los Swan sabía yo siquiera que lo que bebía era té, y aún de saberlo lo habría seguido tomando, porque supuesto que yo recobrara por un momento el discernimiento de lo presente, no por eso me volvería el recuerdo de lo pasado y la previsión de lo porvenir. Mi imaginación era incapaz de llegar hasta ese tiempo remoto en que pudiera entrarme la idea de meterme en la cama y la necesidad de dormir. No todas las amigas de Gilberta estaban sumidas en esa embriaguez que imposibilita para toda decisión. Algunas no querían té, y entonces Gilberta decía, está visto que no tengo éxito con mi té. Frase muy usual en aquella época, y añadía para borrar más toda idea de ceremonia, mientras desarreglaba la ordenada colocación de las sillas alrededor de la mesa. Parece que estamos en una boda. Dios mío, qué estúpidos son los criados. Gilberta iba mordisqueando sentada en un asiento en forma de X, que ella colocaba de modo que no guardara paralelismo con la mesa, y como si fuera posible que tuviera tantos dulces a su disposición sin haber pedido permiso a su madre. Cuando la señora Swan, cuyos días de recibir solían coincidir con las meriendas de Gilberta, volvía de acompañar hasta la puerta a una visita y entraba corriendo un momento en el comedor, vestida a veces de terciopelo o con un traje de satén negro, cubierto de encajes blancos, decía con aire de asombro, vaya, parece que están ustedes comiendo buenas cosas. Me entran ganas al verles a ustedes comer plum cake. Pues te convidamos, mamá, respondía Gilberta. No puede ser, rica mía. ¿Qué dirían mis visitas? Todavía tengo ahí a la señora de Trombert, de Cotard y de Bontemps. Y la excelente señora de Bontemps acaba de llegar ahora mismo, y ya sabes tú que no hace visitas cortas. Figúrate lo que dirán todas esas buenas señoras si viesen que yo no volvía. Cuando se vayan, si no llega nadie más, vendré a hablar con vosotros, que es mucho más entretenido. Creo que ya merezco que me dejen un poco tranquila. He tenido 45 visitas y de las 45, 42 me han hablado del cuadro de Jerome. Y usted venga un día de estos, me decía a mí, a tomar su té con Gilberta. Se le hará a usted como le gusta, como usted le toma en su estudio. Añadía, huyendo en busca de sus visitas, como si yo hubiera venido a este mundo misterioso de su casa en busca de cosas tan conocidas como mis costumbres. La de tomar el té, si yo tomara té alguna vez en un estudio que no estaba muy seguro de tener. ¿Qué? ¿Cuándo vendrá usted? Mañana le haremos toasts, tan buenos como los de casa de Colombia. ¿No? Es usted una mala persona, decía, porque en cuanto empezó a tener ella también su pequeña reunión, adoptó los modales de la señora de Verdurán y su tono remilgado de despotismo. Esta última promesa no podía contribuir a crecer la tentación, porque para mí los toasts y Colombi
eran cosas igualmente desconocidas. Lo que parecerá más raro, porque ahora ya todo el mundo habla así, hasta en Combray, es que yo no comprendiese en el primer momento a quién se refería la señora de Swan cuando le oí hacer el elogio de mi vieja nurse. Yo no sabía inglés, pero me di cuenta enseguida de que esa palabra designaba a Francisca. Y yo, que en los Campos Elíseos tenía tanto miedo de la mala impresión que debía de causar Francisca, me enteré ahora por la misma señora de Swan que lo que inspiró simpatía tanto a ella como a su marido por mi persona fue lo que Gilberta les contaba de mi nurse. Se ve que le quiere a usted mucho y que es muy buena. Y enseguida mudé de parecer con respecto a Francisca. Y en cambio dejó de parecerme cosa necesaria el tener una institutriz con impermeable y plumero. Y, en fin, deduje de algunas frases que a la señora de Swan se le escaparon sobre la señora Blatán, que aunque estimaba su benevolencia temía sus visitas y que el haber tenido trato con esta señora no me hubiera sido tan útil como me figuraba y en nada me habría favorecido a los ojos del matrimonio Swan. Pero solo en calidad de amigo de Gilberta es como empecé ya a explorar, trémulo de respeto y de alegría, aquellas mágicas regiones que, contra todo lo que yo esperaba, abrieron ante mí sus hasta entonces cerradas avenidas. El reino donde yo tenía acogida estaba, a su vez, contenido en otro aún más misterioso, donde vivían su sobrenatural vida Swan y su esposa, ese reino hacia el cual se dirigían ellos después de darme la mano cuando nos cruzábamos en el recibimiento. Pero pronto penetré también en el corazón del santuario. Por ejemplo, Gilberta había salido y estaban en casa del señor Swan o su esposa. Preguntaban quién había llamado y al saber que era yo me rogaban que pasara un momento a sus habitaciones, porque deseaban que interpusiera mi influencia sobre Gilberta en esto o en el otro sentido, para tal o cual cosa. Se me venía a la memoria aquella carta tan completa y persuasiva que yo escribí una vez a Swan, y que ni siquiera se dignó contestar, y me admiraba la impotencia del razonar, del discurrir y de los sentimientos para operar la más mínima conversión, para resolver una sola de esas dificultades que luego la vida, sin que nos demos cuenta de cómo lo hizo, desenreda con tanta facilidad. Mi nueva posición de amigo de Gilberta, con mucha influencia sobre su ánimo, me ganaba ahora el mismo favor que si hubiese tenido por compañero en un colegio donde yo ocupaba siempre los primeros puestos a un hijo de rey, y por esta casual circunstancia me franqueara algún portillo de palacio y hasta ahora y hasta lograra audiencias en el salón del trono. Swan, con infinita amabilidad, como si no estuviese abrumado por gloriosos quehaceres, me hacía pasar a la biblioteca y me dejaba estarme allí una hora, contestando con balbuceos, con silencios tímidos, entrecortados por breves e incoherentes arranques de valor, a sus palabras, de las que apenas si entendía yo una por la emoción que me dominaba. Me enseñaba objetos de arte y libros que él suponía habrían de interesarme, y yo no dudaba que fuesen infinitamente más preciosos que todos los que se encierran en el Louvre y en la Biblioteca Nacional. Pero lo cierto es que me era imposible mirarlos, y en esos momentos me hubiera parecido muy bien que su maestresala me pidiese mi reloj, mi alfiler de corbata, mis botas o un documento firmado donde le nombrara mi heredero, porque según la hermosa expresión popular de autor desconocido, como las más célebres epopeyas, pero que indudablemente tuvo, como ellas, al contrario de la teoría de Wolff, su autor, un hombre inventivo y modesto de esos que nos encontramos todos los años y que crean frases felices como leer su nombre en la cara, pero sin revelarnos ellos el suyo. Yo no sabía lo que estaba haciendo. A lo sumo me asombraba, si la visita era muy larga, de la falta de resultado,
de la carencia de toda conclusión feliz a que me llevaban aquellas horas transcurridas en la morada mágica. Pero mi decepción no se basaba ni en la insuficiencia de las magistrales obras que me mostraban, ni en mi imposibilidad de fijar en ellas mi distraído mirar. Porque si a mí me parecía milagroso poder estar en el despacho de Swann, no era por el valor intrínseco de las cosas que allí había, sino porque a todas esas cosas, y lo mismo aunque hubieran sido las más horribles del mundo, estaba adherido un sentimiento particular triste y voluptuoso, que yo localizaba en ellas hacía tantos años y que aún las empapaba. E igualmente me sucedía que la muchedumbre de espejos, cepillos de plata y altares de San Antonio de Padua, pintados o esculpidos por los mejores artistas, amigos suyos, nada tenían que ver en el sentimiento de mi indignidad y de la regia benevolencia de la señora de Swann cuando ésta me recibía un instante en su habitación, donde tres hermosas e imponentes criaturas, primera, segunda y tercera doncella, preparaban sonrientes maravillosos atavíos. Esa habitación a la que me encaminaba yo, cuando el lacayo de calzón corto profería la orden de que la señora quería decirme una cosa por el sinuoso sendero de un pasillo, todo él embalsamado, a distancia por esencias preciosas suyas, fragantes efluvios, se exhalaban constantemente del tocador. Cuando la señora de Swann se había vuelto ya con sus visitas, todavía la oíamos hablar y reír, porque aunque no hubiera más que dos personas, ella, como si tuviese que habérselas con todos los camaradas, alzaba la voz y lanzaba sus frases, como vio hacer al ama, allá en el cogollito, en los monumentos en que llevaba la batuta de la conversación. Como las expresiones que más nos gusta utilizar, al menos por una temporada, son las que hemos tomado a otras personas. La señora de Swann escogía ya las aprendidas de personas distinguidas que su marido no tuvo más remedio que presentarle. Y de estas procedía ese amaneramiento que consiste en suprimir el artículo o el pronombre demostrativo ante un adjetivo que califica a una persona. Ya otras más vulgares. Por ejemplo, es una pequeñez. Frase favorita de una de sus amigas. Y hacía por colocarlas en todas las historias que, por costumbre tomada en el clan, le gustaba contar. Y después de contarlas solía decir, me gusta mucho esa historia, ¿verdad que es bonitísima? Esto de bonitísima provenía, por vía de su esposo, de los Guermantes, que ella no trataba. La señora de Swann se marchaba del comedor, pero entonces le tocaba a su marido, que acababa de volver a casa, hacer su aparición entre nosotros. ¿Sabes si tu madre está sola, Gilberta? No, papá, todavía hay gente. ¿Todavía? Y son las 7. Es tremendo. La pobre debe de estar hecha pedazos. ¡Qué odioso! Yo siempre había oído en casa pronunciar la palabra odioso, odieux, con O larga, pero los señores de Swann pronunciaban de otro modo con O breve. Está así desde las 2 de la tarde, proseguía, volviéndose hacia mí. Y Camila, que me ha dicho que solo de 4 a 5 han venido 12 personas. 12 o 14 me parece que me ha dicho. 12, creo. En fin, no sé. Cuando volví a casa ya no me acordaba de que era su día de recibir y creí que había una boda en la casa al ver tanto coche en la puerta. Estoy hace un rato en la biblioteca, pero los campanillazos no cesan un momento y palabra de honor que me han dado dolor de cabeza. ¿Y sabes si hay todavía mucha gente con ella? No, nada más que 2 visitas. ¿Sabes quiénes son? La señora de Cotard y la señora de Bontemps. Ah, la esposa del director general del Ministerio de Obras Públicas. Sí, creo que su marido está empleado en un ministerio, pero no sé a punto fijo qué cargo tiene, añadía Gilberta, echándoselas de niña.
Pero tontuela, estás hablando como una niña de 2 años, con que empleado de un ministerio dices. Pues es nada menos que el director general, es decir, el que manda en todo el establecimiento. Pero, ¿qué estoy diciendo? Es más que director general, es subsecretario. Yo no entiendo de eso, de modo que ser subsecretario es muy importante. Respondía Gilberta, que no perdía ocasión de denotar su indiferencia hacia todas esas cosas que inspiraban vanidad a sus padres. Y puede que pensara que de ese modo aún rezaba el mérito del trato con una persona tan brillante, haciendo como que no le concedía importancia. Ya lo creo que lo es, exclamó Swann, que prefería a aquella modestia que acaso me hubiera dejado en la duda un lenguaje más explícito. Es el primero después del ministro. Es hasta más que el ministro, porque él lo hace todo. Además, dicen que es un talento, hombre de primer orden, distinguidísimo. Es oficial de la Legión de Honor, persona deliciosa, un muchacho de muy buena presencia. Su mujer se había casado con él en contra del parecer de todo el mundo, porque era un ser exquisito. No le faltaba ninguno de esos elementos que constituyen un rayo delicado conjunto: barba rubia y sedosa, lindas facciones, voz nasal y un ojo de cristal. ¿Sabe usted?, dijo dirigiéndose a mí me divierte mucho ver a esa gente en el gobierno actual, porque son los Bontemps de la casa Bontemps-Chenut, tipo de la clase media reaccionaria y clerical, muy estrecha de ideas. Su pobre abuelo de usted conoció, por lo menos de oídas y de vista, al Chenut viejo, que daba una perra chica de propina a los cocheros, aunque era muy rico para aquellos tiempos, y al barón Bruchenot. Toda la fortuna se hundió en el crack de la Unión General. Usted no ha conocido eso, es muy joven. Y claro, se rehacen como pueden. Sí, ese señor es tío de una pequeña que iba a casa de mi profesora, pero a una clase muy por bajo de la mía, la famosa Albertina. Puede que llegue a ser muy fast, pero ahora tiene una facha muy especial. Esta chica mía es asombrosa, conoce a todo el mundo. No, yo no es que la conozca, la veía pasar y oía gritar, Albertina por aquí y Albertina por allá. Pero la señora de Bontemps sí que la conozco y tampoco me gusta. Pues no tienes razón en absoluto. Es una señora encantadora, bonita, inteligente. Hasta tiene gracia a veces. Voy a saludarla y preguntarle si su marido cree que tendremos guerra y si se puede contar con el rey Teodosio. Él lo debe de saber porque está iniciado en los secretos de los dioses. No era ese el modo de hablar de que Swann tenía antes, pero todos hemos visto princesas de sangre real muy sencillas que, cuando 10 años más tarde se dejan raptar por un ayuda de cámara, quieren tratar a mucha gente y al ver que se resisten a ir a su casa adoptan espontáneamente el lenguaje de viejas cócoras. Y se les oye decir cuando alguien habla de una duquesa muy a la moda: ayer estuvo en casa y yo hago una vida muy retraída. Así que es inútil observar las costumbres, puesto que se las puede deducir de las leyes psicológicas. Los Swann participaban de ese defecto de quien no ve su cosa muy concurrida, de quien no ve su casa muy concurrida. Para ellos, la visita, la invitación o sencillamente la frase amable de una persona algo distinguida era un acontecimiento que deseaban publicar. Si por una mala suerte daba la coincidencia de que los Verdurán estaban en Londres cuando Odette había dado una comida un tanto brillante, ya se las arreglaban para que algún amigo común les cablegrafiara la noticia allende el canal.
y los Swann ni siquiera podían guardarse para ellos solos las cartas y los telegramas lisonjeros que Odette recibía, que hablaban de ellos a los amigos y pasaban de mano en mano, de manera que el salón de los Swann venía a parecerse a los hoteles de los balnearios donde se exponen al público los telegramas. Además, las personas que conocieron al Swann antiguo, que no ya fuera de sociedad, como yo, sino en el mundo social, en aquel ambiente de los Guermantes, donde, excepto para las altezas y duquesas, se tenían infinitas exigencias en punto a simpatía e ingenio, y se lanzaban condenas de exclusión contra hombres eminentes, tachándoles de vulgares y aburridos. Tenían por qué sorprenderse ahora al ver palpablemente que el Swann antiguo no solo dejó de ser discreto al hablar de sus conocimientos, sino también de ser exigente cuando había que elegirlos. ¿Cómo era posible que no le exasperaba a la señora de Bontemps, tan ordinaria y tan mala? ¿Por qué llegaba hasta considerarla agradable? Y el recuerdo del círculo de los Guermantes, que al parecer debía haberle hecho imposibles estas cosas, en realidad le servía de ayuda. Entre los Guermantes había, a diferencia de lo que ocurre con las 3/4 de las peñas del gran mundo, buen gusto hasta refinamiento, pero no faltaba el esnobismo. Y de aquí que fuese posible una interrupción momentánea en el ejercicio del buen gusto. Si se trataba de una persona no indispensable al círculo aquel, de un ministro de negocios extranjeros, solemne republicano o de un académico verboso, el buen gusto se empleaba a fondo en contra suya. Swann compadecía a la señora de Guermantes por haber tenido al lado en el banquete de alguna embajada a comensales de esa suerte, a los cuales preferían ellos 1000 veces un hombre elegante, es decir, un hombre de la peña Guermantes, que no servía para nada, pero que participaba del peculiar ingenio de los Guermantes, alguien de la misma capilla. Pero iban una duquesa o una princesa de sangre real a cenar a menudo a casa de la señora de Guermantes. Y ya entraba ella también a formar parte de la capilla, aunque sin ningún derecho y sin estar penetrada en su espíritu. Pero con esa simplicidad de las personas del gran mundo, desde el momento que se la invitaba, todos se ingeniaban para encontrarla agradable, ya que no podían decir que si se la había invitado fue por lo agradable que era. Swann iba en socorro de la señora de Guermantes y le decía, cuando ya se había marchado la Alteza: en el fondo parece buena persona y hasta tiene cierto sentido de lo cómico. Claro que no debe haber buscado en la crítica de la razón pura. Claro que no debe haber buceado en la crítica de la razón pura, pero no es desagradable. Opino exactamente lo mismo que usted, respondía la duquesa, y hoy estaba un poco azorada, pero verá usted cómo puede llegar a ser encantadora. Es muchísimo menos cargante que la señora X. Se trataba de la esposa del académico verboso, dama muy notable, que le cita a 1,20 libros. No hay comparación posible. Página 111.